Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Tenemos, gracias a Antonio Grael que patrocina la reacción, a The Dream Syndicate, la canción The Days of the Wine and Roses. Y bueno, pues de estas bandas que han tenido dos épocas y han pasado pues todo tipo de componentes por allí. Vamos a un poquito a relatarlo. Han tenido una actividad del 81 al 89 y luego a partir de 2012. Los miembros Ujú. actuales son Steve Wynn a la voz y guitarra del 81, bueno, de todas las épocas. Dennis Duck, exactamente igual, batería. Mark Walton, el bajo, pero ha estado ya desde 2012. Jason Victor, guitarra, también desde 2012. Y luego digamos, gente que se ha bajado del carro. Kendra Smith, bajo del 81 al 83. Carl Precoda, la guitarra del 81 al 84. David Provost, bajo del 84 al 89. Y Paul B. Cutler, guitarra del 85 al 89. Bueno, pues aquí datos que nos va a dar Antonio para hacernos una idea. Ya sabéis que nos da información muy detallada de los grupos que vamos a reaccionar. Dice The Dream Syndicate, liderada por Steve Wynn, se formó en la década de los 80 en California. Estilo de psicodelia, también guitarreo muy rock americano, beben de los grupos de los 60 como The Velvet Underground, Creedence Clearwater Revival, Quicksilver Messenger e incluso The Crazy Horse, la banda asociada a Neil Young, pero con su propia discográfica sin él. Y aunque sus trabajos actuales no son tan cañeros como los que grabaron durante su primera época, son muy recomendables. The Dream Syndicate es uno de los grupos a los que metieron en la etiqueta del estilo Paisley Underground, acuñada durante una entrevista por el músico Michael Kercio a finales del 82 junto con otros tan diferentes como The Bangles, aunque en realidad era una manera de denominar al movimiento musical surgido en los 80 en California y cuyas referencias comunes eran muchos grupos de los 60 desde Love and the Birds hasta The Mamas and the Papas o The Monkees. La influencia de este movimiento no fue pequeña y se puede encontrar en grupos como The Echo and the Bunnymen, Rem o incluso Prince, quien grabó su álbum Around the World in a Day, para mí, bueno, para él, un disco fantástico, muy influenciado, claro que estoy aquí leyendo toda la información que me ha dado, muy influenciado por los sonidos de la psicodelia y bautizó a su sello discográfico como Paisley Park y firmó a alguno de esos grupos en él. Es que da una información súper extensa. Bueno, luego habla del programa donde van a actuar, que se llamaba La Edad de Oro. Em, Dice una apuesta de Paloma Chamorro. Y bueno, es de esos programas que ya no existen, que apostaban pues por la cultura en general de todo tipo. Era un programa de 40-50 minutos y que esos programas de calidad ya no existen, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Eh, por el programa pasaron todo tipo de artistas, ¿no? Yo qué sé, entre otros, Siniestro Total, Los Rebeldes, Lou Reed, The Smith y bueno, un sinfín de grupos que me pone por aquí. Pero bueno, grupos potentes y de calidad. Así que bueno, esta canción se emite el 9 de octubre del 84. Y la formación que aquí vamos a ver es Steve Wynn a la voz y guitarra, Dennis Duck, batería, Cal Precoda, guitarra y David Provost al bajo, que es una de las formaciones más alabadas por la presencia de Cal Precoda a la guitarra, auténtico músico de culto para muchos de los fans de la banda y cuyos desparrames guitarreros son más experimentales que otra cosa, pero el resultado es espléndido. Miedo me da Antonio de las cosas, en fin, en fin. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Es que estaba pensando, amigos, esto es la intrahistoria. Antes de empezar, ve este fotograma y David se creía que era Sean Penn, Son Penn, sí. el actor, el que O- estaba o- aquí.
Su primo Su primo, sí, efectivamente. se le da un aire, ¿eh? Separados al nacer, ¿verdad? Claro, Además, siendo los 80 perfectamente podría ser su hermano. perfectamente. Muy bien. Bueno, pues amigos, vamos a darle. Al finalmente. Mm, Al finalmente. The days of wine and roses. Loco Nelson. Entonces. The world outside is she's on the ledge again, drawing a crowd and threatening everything. I'm here wondering just where I fit in. Everybody don't care. Everybody don't care. I'm just trying to remember days of wine and roses. Priest of the parish is looking for persuasion. Man with a notepad wants verification. Somebody said it was my creation. Everybody don't care. Everybody don't care. I'm just trying to remember the days of wine and woo! Days of wine and roses. Brother says it's your fault. Never looked after her. Her father's arranged to get back the furniture. And I'm here wondering just what the reasons were. Everybody, they don't care. Everybody, they don't care. I'm just trying to remember days of wine and roses. Bueno, un grupo interesante. Eh, a ver, ¿cómo podemos empezar con esto? No sé si empezar, David, por la letra o por lo musical. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. A ver, la canción, por Días lo, de de vino y rosas. sí, por lo que veo, la canción funciona así como una reflexión amarga sobre la autodestrucción, el desencanto y la necesidad de romper un ciclo vital tóxico. Así que, bueno, esto es la decadencia emocional asociada, pues, al alcohol, no sé si a otras cosas, pero bueno, como el título es Días de vino y rosas, pues, supongo que sea solamente del alcohol, ¿no? Sí, Y bueno, claro, también está la incapacidad para cambiar, y este tipo de cosas, pues lo que ocurre es que, claro, intentan cambiar, pero al final caen una y otra vez en la misma burbuja o ciclo tóxica. tóxico, efectivamente. Sí. Así que nada, supongo, bueno, el cantante haciendo de, digamos, de narrador de los hechos, pues habla de estar agotado, frustrado, ya casi desconectado de la vida, de sí mismo.
Y bueno, mm, habla de lo que desea ser y de lo que es ahora. Así que bueno, pues sobre eso. Bueno, es crónica de una autodestrucción. Pues sí, Podría ser. todos los vicios al final son malos. Claro, aquí en lo musical, bueno, pues los patrones de guitarra son progresiones sencillas, acordes abiertos, con esa distorsión. Es que te lo digo sencillas porque es que lo que utilizan son dos o tres acordes, no es una cosa que te vayas a matar de lo técnico, pero no, tampoco hace falta decir, para lo que ellos buscan, el sonido que ellos quieren, ¿vale? Es decir, Efectivamente. siempre digo lo mismo. Es decir, los Ramones, por ejemplo, cuando tocaban nadie le pedía nada técnico. De hecho, recomiendo la biografía de los Ramones porque te partes de risa. Es decir, dice, ¿cómo era? Johnny Ramone no es que sea el rey de los tres acordes, es que no se sabe ninguno más. ¿Vale? Pues para que veas. Pues con Claro, tres acordes, mira si tuvieron éxito. efectivamente. Bueno, pues bien, bien. Claro, el tema del guitarreo. Como dice Antonio, es más bien experimental, es psicodélico, es un rock sucio. En fin, bueno, pues da la sensación de que van un poquito improvisando a veces. El, el bajo, pues va repitiendo patrones, juega mucho con la nota fundamental y la octava, ¿vale? Para, haciendo el grave agudo. Em, bien, creo que es el que mejor suena de todos, Sí, el, es el bajo. la verdad que la calidad del sonido es un poco escasa, pero claro, es de los años 80 de televisión española que estaría en mono Claro, esto es, y bastante que se escucha. sí, es casi un sonido de garaje, ¿no? Pero bueno, es que en estos conciertos era lo que había. Claro, Así que no se puede buscar un sonido así. Claro, lo que ocurre es que también estamos ahora mal acostumbrados a lo bien que suenan los grupos que parecen, muchas veces lo hemos comentado, sobre todo los grupos japoneses, que suenan prácticamente como si escucharas el disco, sí, sí. pero en directo, y eso es, claro, mm, increíble. La batería, pues bien, patrón rítmico constante, directo, sin adornos. Mm, Actuando como debe ser. La batería es la columna vertebral del ritmo. Así que me parece una batería un poco punk, pero bien, Sí, bien, 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 bien. sí, la verdad que los acordes recuerdan mucho al punk, Sí, es pero, bien, con mucha energía. pero como nos gusta el punk también, pues sin ningún Efectivamente. problema. Correcto, correcto. Venga, pues vamos a darle. Creo que el guitarrista se va a arrancar con un solo por lo que veo.
see your head burning. Hills are laced with fire. Said I never loved you. You know they are lying. Driving down your freeway, midnight is wrong. It is causing cars and topless bars. Never saw a woman so alone, so alone. So alone, so alone. Yeah, yeah. Then I thought about it, then it came back. Wearing red suspenders, purple underthings, and nothing more. Hold on. Antonio, con todos mis respetos, el cantante lleva un cebollazo Pero muy, pero muy grande. muy importante. Se ha pasado con el vino. Es decir, se ha metido en el personaje y va contento, ¿eh? Al escenario. Lo raro es que Ostras. pueda cantar, ¿eh? Porque Sí, lleva sí, sí, sí. una... No, hay momentos en los que se para como diciendo, espérate, Se me ha olvidado. estoy procesando, ¿vale? Tiempo. De hecho, aquí dice, hold on, espera. Eh, a ver, es un grupo que va experimentando con los sonidos, eso no cabe duda, pero yo creo que el que musicalmente tiene las cosas más claras es el bajista, pero de lejos. Sí, Y la guitarra, a ver, no, no quiero sonar ofensivo. Em, sí, experimentar está experimentando con la guitarra, pero no tiene ni idea. Es decir, él va tocando y va experimentando con los sonidos, pero ha hecho un intento de solo, pero no sé, es muy lanzarse a la aventura, ¿vale? Es decir, ha hecho un patrón que él cree, pero lo va lanzando ahí como a ver si suena bien. Y después ha intentado hacer alguna escalilla y demás, pero digamos que se ha tropezado cada vez. Mm, es de estos grupos, será de estos guitarristas autodidactas que no ha estudiado nada de música, ni tiene ni idea, ni cree que le hace falta, y va ya. buscando sonidos, ¿vale? Y lo que más o menos le suena bien, pues por ahí va tirando. Ah, no es mi estilo, ¿vale? Eso sería demasiado experimental para mi gusto, pero bueno, entiendo que es una forma. A ver, hay guitarristas de oído y guitarristas de oído. Jimi Hendrix no estudió música, pero es distinto, ¿vale? Es decir, el oído musical y cómo desarrolla, es decir, se sacaba las escalas de oído. No estudiaba, Ya. pero, pero sí sacaba cosas, ¿no? Pero esto le veo yo falta de aptitudes. En cuanto a... Es que a mí me agobia verlo intentar hacer cosas con la guitarra y no poder, ¿vale? Claro, ¿Ves? En este punto, como yo no soy músico ni nada, pues yo, pero a mí a ti, me ha medio gustado y todo. así, pues, ¿lo ves? Claro, es que hay músicas que no se pueden, en mi caso, que yo no las disfruto igual,
Que por ejemplo, el caso Pero de eso es David, defecto de fábrica, porque tú ahora, si estuviéramos en Matrix, yo estaría en Matrix totalmente y tú no. ya, ya. Pues Y tú verías los patrones que está intentando tocar. Y claro, dices, ¿pero qué está haciendo este? Y yo, como no tengo ni puñetera idea, pues lo disfruto. Claro. y yo que me alegro, que tú lo estés disfrutando. Son las cosas, y hay como, como con el cine. Em, por ejemplo, mi, vemos una película en casa y al cabo de yo qué sé, no de demasiado tiempo, si la vamos a volver a ver, mi mujer ya no se acuerda. Digo, qué alegría de poder disfrutar cada vez como si fuera la primera vez. Digo, es que ella ve una película y resetea, ¿vale? Hombre, eso a mí me pasa si es mala, ¿eh? Y digo, bueno, madre mía. Si es mala, Necesito. pues suelo resetear. Y si lo vemos de Pascuas a Ramos, pues... Hombre, yo normalmente si la veo, sé que la he visto. Y María le pasa lo mismo. A la No, sí, María, además, aunque eh, no se acuerde de los actores o los títulos claro, o claro, tal, en el momento que empieza a ver, ya la ha visto. claro. Que sabe que la ha visto, pero después no se acuerda de los detalles. En fin, ella es otra cosa, ella vive el momento. Bueno, pues venga, vamos a continuar. About it, then it came back. Wearing red suspenders, purple underthings, and nothing more. Hold on, went like this. Hold on, take it down. Take it down. The woods outside as she's on the ledge again, drawing a crowd and threatening everything. I'm here wondering just where I fit in. I'm just trying to remember. Days of wine and roses. Days of wine and roses. Days of wine. Days of wine. Adiós, amigos. The Dream Syndicate. Y la gente, otra. Qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, y después tocarían otra, es decir, y además, Hicieron bis. sí, sí, hicieron mis. Había un momento que me hizo gracia. Se ha bugueado. Sí, Se ha ostras. quedado ahí con ojos de... Que había un momento en el que enfocaron al público para atrás
Y me hizo un montón de gracia porque estaba todo el mundo mirando al concierto y había ahí en primera fila Sí, una, una una pareja, pareja ahí una hablando. pareja y él estaba ahí comiéndole la oreja a la chavala a ver si se la ligaba. Yo lo he pensado, digo, "Oye, no le Estaba está ahí, haciendo ni aquí, puñetero aquí, caso a los aquí. módicos". Dice, a mí me da igual el concierto, a ver si ligo. ¿Sabes? A ver si consigo enterrar la nutria esta noche. Pero eso era muy de la época. Sí, sí, Claro. efectivamente. Claro. Bueno, a ver si lo consigue. ¿Te imaginas que... Pues oye, mira, lo No, no, mismo están no, casados. que digo que imagínate que 40 años después está viendo esta reacción y dice, ¡ese era yo! ¡Ese era yo! Bueno, veremos. Bueno, pues Amigos, si nos ve en algún momento, que nos diga si lo que consiguió. escriba primero Claro. si enterró la nutria, hay que decirlo, y si eso salió delante o no. Bueno, pues gracias Antonio, Antonio Grael, que nos trae bandas tan míticas y originales como esta. Así que nada, estupendo, estupendo. Muchas gracias además por tomar la información. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: de haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.